vamos a seguir tomando el tema de la referencia para poder seguir profundizando y ver de las muchas cosas que dice la Biblia acerca de la perseverancia, en qué más la podemos explicar en nuestra vida. Cuando uno habla de perseverancia, la palabra perseverancia no es buena per se. No es que por yo digo perseverancia y perseverancia es algo bueno que tenemos que hacer. Perseverar, sí, uno tiene que perseverar. Pero ¿en qué persevera? La perseverancia, uno podría llegar a perseverar en algo bueno, como también puede perseverar en algo malo. Entonces, cuando uno dice perseverancia, a esto me refiero, no es que la palabra perseverancia, sí dice la Biblia que hay que perseverar y la perseveridad vamos para adelante con la perseverancia, sino que sí, la Biblia enseña que hay que perseverar, pero hay que perseverar en un sentido, ¿sí? Cuando uno persevera, se refiere a que persevera no a seca, sino que persevera con un sentido, va hacia un lugar, ¿está bien? Entonces, cuando uno dice perseverar, se puede perseverar para lo bueno y se puede perseverar para lo malo también. La cosa es, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? ¿En qué queremos perseverar? ¿Lo bueno o en lo malo? ¿No? La pregunta se contesta sola. Pero me refiero a que cuando uno habla de perseverar, tiene que perseverar en algo. Es decir, uno tiene que darle sentido a la perseverancia. Podemos encontrar muchísimos ejemplos en la Biblia. Vamos a repasar algunos y ahí voy a pedir a citar con la Biblia, que sea rápido esto porque tengo una ametralladora de textos. ¿En qué tenemos que perseverar? ¿No? Vamos a ver lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 2. Santiago 1.2 dice así, bien. Santiago 1.2 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Cuando la Biblia dice acá que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, está hablando de cualidades espirituales. Está hablando acerca de la santidad. Entonces, una de las primeras cositas que podríamos decir en las cuales tenemos que perseverar es en la santidad. El Señor nos ha llamado a perseverar en la santidad. Y la santidad es apartarse de lo malo y acercarse más a Dios. Poniéndolo en palabras simples, ¿no? Perseverar en la santidad es alejarse de lo malo y acercarse más a Dios y parecerme más a Él. Entonces, la Biblia nos insta todo el tiempo a perseverar en la santidad, ¿sí? Cada vez vamos separándonos del mundo, no es que no nos hablamos más con nadie, sino que las costumbres y las acciones y las actitudes y la forma de ser del mundo va disminuyendo en nosotros cada vez y las cualidades o el fruto del Espíritu va creciendo cada vez en nosotros. Eso es perseverar en la santidad. Ven que no se trata solamente de perseverar en algo, de perseverar a secas, sino de perseverar en algo. Perseverar, por ejemplo, como dice Santiago 1.2, en la santidad. ¿Está bien? Vamos con el que sigue. Gálatas 6.9. A ver qué dice. Gálatas 6.9 dice así: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Solamente no nos cansemos pues de hacer el bien. Es decir, uno tiene que perseverar en las buenas acciones, en las buenas obras. Cuando hablamos de perseverar, hablamos de ir en aumento de algo, de ir profundizando una manera de ser o una manera de actuar. Y acá lo que dice Gálatas es: no nos cansemos de hacer el bien. Es decir, perseveremos en hacer el bien. ¿Está bien? Otra cosa más. Vamos a ver lo que dice Hebreos 10.35. Hebreos 10.35 dice: no pierdan pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es decir, uno tiene que perseverar en la voluntad de Dios. De un día para otro yo llego a la iglesia y a medida que estoy conociendo a mis hermanos y a medida que soy parte de más cultos y a medida que voy creciendo, digamos, en mi fe,
hay una palabrita que siempre está dando vueltas, ¿no?, en la iglesia, y que es la voluntad de Dios. Y de repente cuando yo llego a la iglesia, no es que de buenas a primeras ya me meto y aprendo lo que es la voluntad de Dios y ya sé lo que es, sino que con el correr del tiempo, a medida que voy, insisto, acercándome a la iglesia y relacionándome con hermanos que son un poco más maduros en la fe y demás, me voy acercando a la voluntad de Dios. Y cada vez me doy cuenta de qué es lo que Dios quiere disminuir en mí y qué es lo que Dios quiere aumentar. Entonces estoy perseverando en la voluntad de Dios. Al principio puedo venir a la iglesia y hacer un montón de cosas que están mal y un poquito de cosas que están bien. Y a medida que voy avanzando en mi caminar cristiano, eso que está mal disminuye y lo que está bien crece. Entonces estoy perseverando en la voluntad de Dios, estoy perseverando en la santidad, estoy perseverando en la voluntad de Dios. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué dice Filipenses capítulo 3, versículo 13? Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Otra vez, dice el apóstol Pablo diciendo: me olvido de lo que está atrás y avanzo hacia adelante. Prosigo, persevero hacia la meta. Otra vez, estamos reforzando la idea de perseverar en algo. Perseverar, en este caso, en la voluntad de Dios. Pablo dice: yo persevero hacia lo que Dios me llamó, hacia el llamamiento que tengo en Cristo Jesús. Que en su caso puntual era el predicar a los gentiles, era el hacerle entender a los gentiles que había algo que nos separa de Dios, que es el pecado, que hay un Mesías Salvador que se llamaba Jesús. Eso es muy fácil de explicárselo a un judío y es muy difícil de explicárselo a un gentil. Entonces se requiere una calidad especial de persona y Dios puso esa gracia en el apóstol Pablo. Dice: yo persevero en esto. Tengo un montón de vivencias, de experiencia y de historia que tuve que atravesar para llegar acá, pero me olvido de lo que está atrás y me extiendo hacia adelante. Pablo era alguien que perseveraba en la voluntad de Dios. Efesios 6:18, vamos a verlo también. Efesios 6:18 dice así. Efesios 6:18, versículo antes, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perseveramos en la oración. La oración es otro área en la cual uno tiene que perseverar, es decir, tiene que ir pasando obstáculos, por supuesto, pero ejercitando esa vida de oración. Cuando uno dice que está orando, a pesar de las circunstancias, está perseverando en toda oración y súplica. ¿Está bien? Algo parecido dice Romanos 12:12, vamos a verlo también. Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Fíjense que la oración y la tribulación no aparecen en oraciones separadas, están en la misma oración. Entonces van las dos: oración y tribulación. La oración no te libera de las tribulaciones, pero la tribulación tampoco puede cortar tu vida de oración. Entonces perseveramos en la oración a pesar de las circunstancias a nuestro alrededor. Mateo 24:12, a ver qué dice. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero dice el versículo 13 también: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseveramos en el amor, a pesar de que el mundo vaya hacia menos en este área, a pesar de que haya cada vez más odio, a pesar de que haya cada vez más violencia. El Señor nos llama a perseverar en el amor, a perseverar en llevar nosotros la esencia de Dios al mundo, a pesar de que el mundo se parta en violencia, a pesar de que el mundo vaya de mal en peor. El Señor nos ha llamado a perseverar en el amor. Lucas 8:15, vamos a ver qué dice también. El Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 15 dice: mas la que cayó en buena tierra, ¿no?, hablando de la parábola del sembrador, que ya la hemos leído inclusive hace un par de semanas, dice: la que cayó en buena tierra
estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La semilla que es sembrada en nosotros, cuando lleva fruto, eso significa que estamos perseverando, ¿no? Aquellos que retienen la palabra oída son los que perseveran o dan fruto con perseverancia, en este área puntual que estamos hablando. Santiago 1.25, volvemos a Santiago, que también tiene algo más para decirnos al respecto. Dice: el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la buena obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquel que persevera en la palabra, aquel que persevera en la ley, y se hace hacedor de lo que está en la palabra, este será bienaventurado en todo lo que haga. Eso es lo que la Biblia dice acerca de perseverar en la palabra. Isaías 26.4, vamos a leer un versículo más, y dice así: Isaías 26.4, confíen en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. El versículo 5 dice: porque derribó a los que moraban en el lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra y la derribó hasta el polvo. Perdón, era el capítulo 26, ¿no? Versículo 4, Isaías 26.4. Confíen perpetuamente en Jehová, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Perseveramos en la confianza, perseveramos en la fe para con el Señor. Por eso confiamos perpetuamente, dice. Es decir, esto es algo que no es una acción que empieza y termina en un momento cortito, sino que tenemos que perseverar en nuestra fe, en nuestra... versículo 3, está bien. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, que es lo que había dicho el pastor, a este acto que quería llegar. Cuando nosotros perseveramos en nuestra comunión con Dios, por eso dice el pensamiento que persevera, ¿está bien? El pensamiento que persevera en el Señor lo llena o lo guarda en su paz. Así como leíamos también anteriormente de mantenernos nosotros en la confianza en Dios, también nos mantenemos o perseveramos en el meditar en la palabra, en el pensar en el Señor. ¿Está bien? Por eso dice: tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, estos son ejemplos de cosas en las cuales uno persevera para bien. ¿Está? Pero ¿qué pasa? En Romanos capítulo 6 hemos visto también que la otra cara de la moneda, porque se puede perseverar para mal. Lo que dice Romanos capítulo 6, que lo hemos leído el domingo, dice que pues diremos: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, así como se puede perseverar para bien, se puede perseverar para mal también. Y lo que dice Pablo es: ¿acaso se puede perseverar en el pecado? Él hace una pregunta, digamos, para poner a pensar a la gente. Si perseveramos en el pecado, ¿la gracia va a abundar? No, de ninguna manera, dice el Pablo. Pero a lo que quiero llegar es que se puede perseverar en el pecado, cosa que nosotros no debemos hacer. Por ejemplo, si una persona se dedica a pelear todo el tiempo, ¿sí? Porque tiene mal carácter, porque siempre tiene una voz acá en el oído que le susurra: dale, que vos tenés razón y el otro está equivocado, y el otro no sabe lo que dice porque no te conoce, bla, 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 bla. Eso es un pensamiento que uno tiene acá, que te está hablando y que te está impulsando a pelear. La gente que se lleva mal con vos, no se lleva mal con vos porque sí. Algo hay, algo pasa. Y siempre hay una vocecita que te dice: dale, vos tenés razón, dale. Y vos, cuando te vas envalentonando y tu pecho se hincha por esa vocecita que te dice: dale, te terminás peleando con todo el mundo. El mundo no está enemistado con vos porque sí. Uno, por lo general, a veces le echa leña al fuego. Está perseverando en la contienda, está perseverando en la pelea. A pesar de ser algo malo, el perseverar en el pecado, ¿por qué uno va a menos o siempre va para peor en el pecado? Porque, como hemos visto recién, se puede perseverar en el pecado, es decir, yo puedo ir aumentando cada vez más. ¿Y eso por qué es? Porque a pesar de que el pecado es malo, a pesar de que cualquiera de nosotros que lo ve de afuera dice: este tipo está mal y va de mal en peor, a pesar de eso, el pecado lo que tiene es que te enceguece. El pecado te embrutece, te hace cada vez más bruto.
Entonces cualquiera de los que ve por afuera dice, pero este tipo no puede dejar de pelear, ¿qué le pasa? Siempre está de contienda en contienda. Uno lo ve de afuera, pero el que está en los zapatos de ese tipo que se pelea todo el tiempo no se da cuenta. ¿Por qué? Porque el pecado te embrutece, te hace bruto, no te das cuenta de lo que estás haciendo mal. Esa persona que está involucrada o está metida en los vicios, cualquiera que lo ve de afuera dice, pero este tipo el alcohol lo está matando o las drogas lo están matando y no se dan cuenta. Uno que lo ve de afuera dice, este tipo está de mal en peor, ¿qué le pasa? Y el que está metido ahí, el que está metido en eso, no se da cuenta, porque el pecado lo ensegueció, porque el pecado lo embruteció. Aquella persona que pone toda su fe y toda su confianza en las fuerzas políticas, pensando que las fuerzas políticas van a sacar adelante al país, uno que lo ve de afuera dice, pero este tipo no se da cuenta que todos los políticos son iguales, que no hay un partido político que abogue o que luche verdaderamente por los derechos del pueblo. Vos le podés poner izquierda, derecha, lo que vos quieras. Pero la gente no se da cuenta, uno lo ve de afuera y dice, mira, si viene el candidato de color celeste, vamos a estar mal, y si viene el candidato de color verde, vamos a estar mal, y el amarillo también, no hay mucha diferencia, porque nadie tiene a Cristo en el corazón incluso. Entonces, una persona que no tiene a Cristo en el corazón siempre va a luchar por uno mismo. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, lo ve de afuera y dice, este no se da cuenta, y el otro está ahí golpeando bombo y haciendo bulla para que voten a uno, para que voten a otro, y no se da cuenta porque el pecado lo ensegueció, porque el pecado lo ensució, porque pone toda su confianza en una persona que no necesariamente le va a solucionar los problemas. Ni sabe que existís, ni sabe lo que estás pasando, ni sabe lo que estás padeciendo, y el otro que venga tampoco. Pero el pecado enseguece, embrutece a la gente. La gente que está metida en el juego, que está metida en el vicio del juego, cualquiera que lo veamos afuera le podemos decir, pero ¿no te das cuenta que le estás dejando todo tu dinero a un sistema que no tiene nada para darte, que no tiene nada para devolverte? Porque no te olvides, el juego es un negocio que está hecho para ganar, pero no está hecho para que ganes vos que estás jugando, está hecho para que ganen los que lo organizan. Eso sí que ganan, pero vos no vas a ganar nada de ahí. Y si acaso llegaras a ganar, perdón que me malentone un poco acá, pero si acaso llegaras a ganar, estás, así como vos te desilusionás, no pienses que el desilusionarte cada vez que perdés no te hace daño, porque inconscientemente te hace daño la desilusión de perder también. Y acaso cuando ganes, si es que podés disfrutar lo que ganás, se basa en las desilusiones de todas las personas que perdieron para que vos puedas ganar. Entonces no puede salir nada bueno de ahí. Uno lo ve de afuera y dice, ¿no te das cuenta que vos no estás jugando con el bingo o no estás jugando con el sistema está jugando con vos, es al revés. Está aprovechándose de tus recursos y vos no vas a sacar nada bueno de ahí. Y en el momento que lo saques, lo estás haciendo a costas de toda la gente que pierde. Pero el pecado te embrutece, el pecado te enceguece, no te das cuenta de que lo que estás haciendo te está alejando de Dios. Entonces se puede perseverar en el pecado. ¿A dónde quiero llegar con esto? Cuando uno persevera, significa que está atravesando obstáculos, que está superando obstáculos. Por ejemplo, la persona que persevera en la oración va a tener cosas en contra, que se van a encontrar, que van a enfrentarte para que vos no avances en la oración, pero si vos la superás, entonces estás perseverando. Con el pecado es más o menos lo mismo. Una persona que está llena de deudas puede decir, estoy perseverando porque cada vez debo más, cada vez tenés más deuda, estás perseverando en la deuda, sí. Pero ¿qué pasa? Vos algo tuviste que hacer para perseverar en las deudas. Porque la tarjeta de crédito no aumenta sola. Porque la gente a la que le debes, no le debes porque sí. Porque un día se levantó y dijo, vos me debes a mí. No, en algún momento pediste prestado, en algún momento hiciste algún mal manejo financiero, y algo pasó. Entonces vos algo tuviste que hacer para perseverar. Y esto quería llegar. Perseverar se trata de hacer algo, de superar algún obstáculo para hacer algo. Entonces dijimos, esto funciona para lo bueno y funciona para lo malo también. Vos vas a ir de mal en peor a medida que perseveres en el pecado y vas a ir mejorando a medida que perseveres en aquello que vimos anteriormente que el Señor nos manda a perseverar. En todos los casos hay que esforzarse y en todos los casos hay obstáculos que superar. ¿Sí? Para lo bueno y para lo malo, para los dos cosas. Y la cuestión es, ¿no? Cuando hablamos de lo bueno,
¿Por qué uno habla acerca de la perseverancia si se supone que nosotros ya somos salvos? ¿Por qué hablamos de perseverar cuando mi salvación ya está asegurada en Cristo? Si Cristo ya la compró por mí. Y hay algo muy loco, porque justamente nosotros no podemos perseverar en nuestra salvación. No hay nada que alcance en mi propia persona para ganarme la salvación. No te digo solamente para ganarla, para sostenerla también. Nosotros no perseveramos para ser salvos. Nosotros perseveramos porque ya hemos sido salvos. Porque el Señor ya compró tu salvación. Y una vez que el Señor compró tu salvación y a través del arrepentimiento entra en tu corazón, es Cristo el que te da la fuerza para perseverar. Por eso perseveramos, no para salvación. Toda la perseverancia que se necesitaba para ser salvos, Cristo ya perseveró por nosotros en nuestro lugar. Él es el que superó las tentaciones, Él es el que tomó la copa de la ira de Dios en nuestro lugar. Él es el que ya perseveró por tu salvación. Entonces nosotros perseveramos porque Cristo está en nuestro corazón y porque nos llama a esforzarnos en todo esto que hablamos anteriormente. Y acá la segunda cuestión, porque ¿qué pasa? Si yo veo en mi propia vida, o si veo a algún hermano, o si veo a algún cristiano, que está siempre en el mismo lugar, que nunca puede salir del lugar donde está, que siempre oramos por él por los mismos pecados, siempre oramos por él por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo. No necesariamente está perseverando. Entonces, vuelvo a lo de antes, la perseverancia no tiene que ver, no perseveramos para ser salvos, sino que perseveramos porque ya hemos sido salvos. Si acaso en tu vida cristiana no ves perseverancia, es porque algo está pasando, algo te tiene que sonar la alarma, algo te tiene que llamar. ¿Qué pasa que estás siempre en el mismo lugar? ¿Qué pasa que estamos estancados en un lugar del cual no podemos salir? El Señor nos ha llamado a perseverar y en el Señor tenemos la fuerza para perseverar. Dios no es que te ha dejado librado al hacer, decir, bueno, esforzate ahora, dale que tenés que alcanzar la salvación. No, porque la salvación de Cristo en nuestro corazón es nuestra fuerza para perseverar, es nuestra fuerza para avanzar y para superar obstáculos. Y cuando eso no pasa, es una alarma, algo te tiene que estar diciendo qué pasa en tu relación con Dios que no podés superar ese obstáculo. ¿Qué pasa que no podés superar ese pecado? ¿Qué pasa que no podés superar esta etapa de tu vida donde pareciera que no vas hacia ningún lado? De eso se trata perseverar, de superar obstáculos. Por mí mismo, por mi propio esfuerzo, no. Porque Cristo está en nosotros y en Él tenemos el poder de perseverar. En Él tenemos el poder de superar obstáculos, de dejar atrás nuestra vida de pecado y de avanzar, de proseguir hacia la meta, de proseguir al llamamiento y a la voluntad a la cual el Señor nos está llamando. ¿Qué es lo que te impide perseverar? Te voy a dar una pequeña clave para ya ir cerrando el tema. ¿Quién es el principal interesado en que vos no perseveres? Porque estamos hablando de la perseverancia, todos queremos perseverar. Pero hay alguien que siempre te va a poner palos en la rueda para que no perseveres. Y ese alguien es Satanás. Por supuesto que Satanás no quiere que perseveres. Porque ¿qué pasa? Un cristiano que persevera es un cristiano que se parece cada vez más a Cristo. Y Satanás odia eso. Satanás no puede permitir que haya más personas en el mundo que se parezcan a Cristo. Porque un cristiano que se parece a Cristo puede llevar el mensaje del Evangelio, puede darse con amor a las personas que están perdidas, puede reflejar el amor de Dios donde está, donde se mueve. Entonces, cuando Satanás ve a un cristiano que está perseverando, va a hacer todo para destruirlo, para que no persevere. Porque un cristiano que persevera es un cristiano que se parece a Cristo. Y Satanás no quiere ni ver cristianos que se parezcan a Cristo. Entonces, por eso va a atacar tu perseverancia. Por eso va a tratar de destruir lo que Dios quiere formar en vos. Y cuando Satanás destruye lo que Dios quiere formar en vos, entonces menos personas en el mundo llevan la luz de Cristo. Menos personas en el mundo llevan el mensaje del Evangelio. Y no sé si puedo llegar a captar
el tenor del mensaje. Satanás detesta que perseveres. Porque Satanás odia todo lo que viene de Dios. Satanás odia todo aquello que pueda reflejar a Dios en esta tierra, en este lugar, en esta época en la cual nos ha tocado vivir. Y por eso va a atentar permanentemente en contra de tu perseverancia. Pero el cristiano que persevera, ese es el que cumple la voluntad de Dios. Ese es el que a pesar de los obstáculos sigue orando. A pesar de los obstáculos sigue congregándose. A pesar de los obstáculos sigue avanzando en la lectura. Así sea un versículo por día. Así sea un capítulo en lugar de 3, en lugar de 4, no importa. Pero persevera. Supera los obstáculos para parecerse más a Cristo. De eso se trata la vida cristiana. De ser como Él. Y cuando somos como Él podemos llevar el mensaje del Evangelio. Y la voluntad de Dios se cumple en nosotros. Y las personas a nuestro alrededor son bendecidas. Entonces por eso Satanás está tan empecinado en destruir tu perseverancia. Y por eso el Señor nos ha llamado a perseverar. Satanás va a intentar de todas las maneras posibles intimidarte. Asustarte. Justamente para eso, para que tu perseverancia no te lleve a ser más parecido a Él. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor es tu torre fuerte. El Señor es tu castillo. No tengas miedo. Satanás todo el tiempo va a tratar de asustarte. Todo el tiempo va a tratar de que vayas a menos. Pero el Señor hoy te llama a perseverar, a que vayas a más. Y cuando tengas miedo, y cuando veas al enemigo tirándole piedras a tu perseverancia, acordate de esto: el que te llama a perseverar no es cualquiera. La perseverancia no es algo que va a salir de tu corazón. Y yo lo he comprobado. La perseverancia no sale, no viene. A mí no me sale perseverar. Pero si hay alguien que está interesado en que yo persevere, y ese alguien es Cristo. Lo que a mí me lleva a perseverar es la fuerza del Espíritu Santo haciéndome parecerme más a Él y llevar el amor de Cristo. Y no importa que el camino se ponga cuesta arriba, no importa que Satanás te ataque, no importa que Satanás desde la oscuridad trate de hacerte tener miedo. Se trata de que en lugar de escuchar la voz de Satanás tratando de intimidarte, escuches la voz de Dios, diciendo: yo soy tu castillo, yo soy tu torre fuerte, yo soy el que te sostiene, yo soy el que te ayuda a perseverar. El Señor nos ha llamado en este tiempo a perseverar.